Buenas y bienvenidos una vez más a Salir del Hoyo, un podcast donde vamos a hablar de ciencia, opiniones, críticas y un poquito de comedia, si fuera caso. Hoy estamos acompañados y engalanados por la primera presencia de una dama, Melissa Chávez, quien es bibliotecóloga. Y nos acompañan los habituales Anthony, Diego y José Pablo. Hoy vamos a tener un tema bastante interesante que involucra las ciencias en el área de los documentos de consulta, tales como libros y en especialmente los artículos o papers, porque eso es todo una industria, ¿verdad? Donde el científico se va a mover para hacer lo más importante que es el papel de las ciencias, que es generar conocimiento y hacerlo público, ¿verdad? Sí, bueno, aprovechando que está Meli aquí, no sé, yo voy a decir como parte de mis experiencias que lo fue publicando, ¿verdad? Eh, ya, bueno, he publicado con otros colegas aproximadamente cuatro artículos científicos que pues para uno no es mucho, ¿verdad? Pero, pues particularmente uno sí se encuentra como con ciertos tropezones, yo creo que es como a la hora de publicar, más que todo, pues con temas, pues pucha, si no es bien denso, ya me acordé de otros pocos. Entonces, pues más que todo como a la hora de publicar, ¿verdad? Que son como los temas de, por ejemplo, más que todo dineros, ¿verdad? Cuándo es que hay que, o cuando hay que pagar, que es en la mayoría de casos, ¿verdad? Que, bueno, nosotros hay como una guía, ¿verdad? Que son para publicar los artículos científicos y posteriormente, ¿verdad? De cumplir esa guía, pasa por un proceso de revisión donde ellos envían las correcciones, ¿verdad? Si se hubieran, que por lo generalmente siempre hay. Y después, bueno, ya viene como la parte de publicación, que es donde hay, pues, nosotros, ¿verdad? Como autores tenemos que pagar, ¿verdad? Que, bueno, para publicar. Eso hasta cierta parte es entendible. Sin embargo, cuando una persona desea revisar ese artículo, también tiene que pagar, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno dice, jue, ¿verdad? O sea, ¿quién en realidad quién es o qué es lo que está pasando aquí? Que pues prácticamente uno está haciendo todo el trabajo, ¿verdad? Que es para la divulgación y después también le va a tocar pagar para tener acceso a esos artículos, ¿verdad? Entonces yo creo que es ahí como un poquito como un poco de la experiencia que nosotros creo que hemos tenido. Entonces, yo creo que para empezar debemos como algo básico y ahí Melissa nos ayuda, que es como definir realmente qué es un artículo científico. Realmente para la ciencia es seguir los pasos de la metodología científica y como les digo, comunicarlo al mundo. Entonces, para comunicarlo no es que todo lo que usted haga lo puede comunicar tal como lo genera, sino que usted sigue lineamientos que va a depender de revistas científicas. Es decir, existen diversas revistas científicas que tienen diversos temas. Estos temas se van haciendo especializados, ¿verdad? Entonces, como decía Diego, hay gente que revisa sus artículos, entonces usted sigue los lineamientos cuando ya tiene una investigación realizada siguiendo los pasos del método científico, ellos lo validan, hacen correcciones para ser aceptados en esa revista, ¿verdad? Y ya después la revista lo pone a disposición de diferentes maneras, como, no sé, diferentes licencias o estilos. Entonces, desde el punto de la parte, digamos, meramente informal de los artículos, Meli, ahí si nos ayuda, digamos. Sí, bueno, ese tema tiene mucha tela que cortar. Lo primero que hay que entender es que hay dos tipos de industria, la industria por suscripción y la industria open access o de acceso abierto. Entonces, 5 grandes empresas, digamos, por suscripción, que serían el Sevier, que es como la más grande, digamos, la dueña de EBSCOhost. Cualquiera que esté en el ámbito académico puede conocer cuál es EBSCOhost. También está Springer, Taylor & Francis, Wiley, Sage y American Chemical Society. Ahora, del lado del Open Access tenemos igual 4 grupos, que hay 5% de las revistas, que serían PLOS, MDPI,
Hyundai y otra vez repite Springer. Entonces, estas de suscripción han ido transformándose a lo largo del tiempo para ir abarcando también el Open Access, que fue entonces cuando empezó a hacerse el APC, que por sus siglas en inglés sería como cargos por cobro por publicar. Entonces, no todas las revistas cobran. De hecho, hay, bueno, yo hice una lista después donde, por ejemplo, el DUAC, que es el directorio de revistas de Open Access, tiene una lista de cuáles revistas no cobran. Ahora hay diferentes tipos de cobro, ¿verdad? Donde se le cobra al autor por publicar, que es el más conocido, que sería la PC, o donde se le cobra al lector para accesar a esa información, que sería la parte de las suscripciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que la industria se ha maximizado tanto que, bueno, no solo ha normalizado todo el régimen de escritura, porque a ustedes, ¿qué les piden? Claramente, muy obvio, un título, suena obvio, pero el título es muy importante por el marcaje que se le da después al artículo. Entonces, ¿qué sería? El título, el resumen, las palabras claves, que eso es un tema que se las trae también, porque si las palabras claves no están bien hechas, la recuperación de la información no va a ser la más asertiva. Entonces, aunque su artículo sea muy bueno, no va a llegar a las personas que están buscando sobre ese tema. Además está, bueno, la introducción, la metodología, los análisis, conclusiones y referencias. Básicamente eso es lo que a ustedes se les pide en 4,000 palabras. ¿Sí o no? Más o menos, Sí, tal vez. sí. Sí, no, sí, ¿Ok? hasta ahí vamos bien. Ok. Bueno, otro punto donde fallan mucho los autores también es en la elaboración de referencias bibliográficas, ¿verdad? Entonces, cuando a ustedes se les da, o a las personas se les da una guía de autores. Entonces, ya usted tiene su paper, revisa con la guía de autores, qué le quita, qué le pone, qué le mejora o qué le pone. Ahora, las personas que revisan, que a eso se le llaman pares, entonces puede ser un par ciego, es decir, la persona que revisa no sabe quién es el autor y el autor no sabe quién es la persona que revisa. Se supone que las personas que revisan son gente ya con mucha experiencia en publicación, que pueden tener, qué sé yo, como mucho bagaje en el tema, ¿verdad? Estas personas las escogen las revistas. Entonces, ahí es donde empieza todo el negocio. O sea, porque es un negocio, así hay que verlo, es un negocio y el dinero tiene que salir de algún lado, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a la parte por suscripciones, y sale, por ejemplo, de las universidades, pagan una descomunalidad de dinero para tener acceso a las diferentes bases de datos. Y una base de datos le vende a usted colecciones. No es que usted compra la base y tiene acceso a todo, no, usted tiene, es la universidad de acuerdo a sus necesidades o la institución de acuerdo a sus necesidades, escoge cuáles colecciones puede accesar. Ahora, dentro de esas colecciones, usted tampoco puede acceder a todo porque van a haber documentos que están en periodo de embargo, que es decir, están ahí, pero todavía no pueden ser visibilizados por la totalidad de la comunidad o solo una parte y pagando. Igual, por el otro lado, más bien el Open Access es totalmente lo opuesto. El Open Access lo que busca es que las personas puedan descargar, copiar, imprimir y utilizar toda la información que accesan para generar nuevo conocimiento. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no se le cobra al lector, el dinero tiene que salir de alguna parte. Casi siempre es del autor, a no ser que sean revistas, que sean de instituciones que, bueno, ya por sí nacieron de acceso abierto. Ahora, pero ahí sucede otra cosa que es muy interesante y es el doble pago. Por ejemplo, la institución le paga al investigador o le da todas las herramientas, su laboratorio, su centro de investigación, lo que sea, para que desarrolle su proyecto de investigación. Y después tiene que volver a pagar o volver a invertir para que este investigador pueda poner su paper en una revista. Ahora, a más popular sea la revista o mayor factor de impacto tenga, obviamente los costos son más grandes. Los costos pueden ir desde $50 por página, que es una descomunalidad de plata, ¿verdad? $50 por plata o $1,000 por artículo. Sin embargo, por ejemplo, revistas como Spring and Nature pueden llegar a cobrar hasta $5,200 por publicar. Es demasiada plata. Entonces, y tras de eso usted no publica donde quiere, sino donde puede, porque las revistas se manejan por cuartiles. Entonces, de acuerdo a este factor de impacto, que es como una métrica que permite comparar revistas como de la misma línea, digamos, de la misma área temática,
Entonces, a mayor factor de impacto, obviamente es más filtro, porque por ejemplo, en el cuartil 1 serían como casi premios Nobel. Cuartil 2 son expertos, cuartil 3 no son ni expertos ni principiantes, y cuartil 4 son principiantes, que es casi como los que publican a nivel regional, que sé yo, a nivel, en el caso nuestro, centroamericano o latinoamericano. Entonces, en estos, por ejemplo, si usted tiene 100 revistas de biología, entonces son 25 revistas en cada cuartil. Entonces, de acuerdo a dónde se encuentre la revista, van a ser mayores requisitos, va a ser probablemente más costoso y mayores son los filtros. Entonces, la verdad es que sí tienen un trabajo muy arduo, ¿verdad? Para poder publicar no es cualquiera, requiere mucha inversión de tiempo, mucha inversión de dinero. Y aparte de eso, hay una industria muy, no sé cómo usar, muy astuta, porque por ejemplo, los factores de impacto los da tanto Scopus como el JCR. Entonces, Scopus le pertenece al Sevier, qué casualidad. Y el JCR le pertenece a Clarivate, que hace muy poco, bueno, al menos a mí me llegó un comunicado que había comprado la línea de bases de datos ProQuest. Entonces, es un negocio redondo, ¿verdad? Que, bueno, y tras de eso también está, por ejemplo, vamos a ver, a mayor factor de impacto, quiere decir que hay otras métricas como los hot papers o Haley papers, digamos, los hot papers son los que tienen muchísimas citas en menos de 2 años. Y los Haley papers son los que tienen 10 años ya de estar, de conocimiento del público, pero aún así siguen en vigencia y tienen muchísimas cantidades de citas. Entonces, las citas es, digamos, cuando un autor toma algo digamos, un autor B toma algo de un autor A y lo pone en su trabajo. Entonces, eso va generando métricas, Entre más lo citen a usted tiene más posibilidades de ir ascendiendo en las revistas de los cuartiles que yo les explicaba. Pero ¿cómo lo citan a uno si uno no puede publicar, verdad? Entonces, es muy difícil. En ese caso, una recomendación que siempre, o bueno, que yo personalmente sí le hago a la gente es que busque profesionales, son de acceso abierto, son gratuitos, sí cumplen algunas pequeñas condiciones, como que, bueno, que el artículo no esté en periodo de embargo. Hay diferentes vías. La vía verde es, bueno, depositar en un repositorio de acceso abierto cuando ya pasó el periodo de embargo del artículo. Está, bueno, también la vía dorada, que el paper nace en acceso abierto, pero el autor conserva el copyright. El copyright es esto de todos los derechos reservados. A la línea de bronce, que es que, bueno, la literatura usted la puede consultar libremente en las páginas de los editores, pero no hay absolutamente nada que diga que es una licencia libre. Entonces, ahí como con lupa, porque se puede embarcar uno. Y el Open Access por excelencia es el diamante, que no se le cobra ni al autor ni se le cobra al usuario lector para que pueda accesar a esa información, que ese debería ser el ideal. Ajá. La mayoría de revistas en América Latina y especialmente las institucionales nacieron y serán siempre Open Access. Pero era lo que yo les decía ahora, entonces, ¿verdad? ¿De dónde vienen los recursos y estas cosas del doble pago, verdad? Porque entonces son las mismas instituciones las que terminan financiando tanto los, ¿verdad? Entonces ahí, bueno, ahí se va dando una dinámica, ¿verdad? Que va absorbiendo y va absorbiendo y va absorbiendo a los autores, homogenizando la escritura, ¿verdad? Como yo les decía ahora, una industria sumamente acaparadora, donde esto de que entre más público y más citas, más prestigio, o sea, que cantidad compensa calidad, ¿verdad? Porque pasa esto que decían en las paradojas del lindismo, de que las referencias se vuelven un hashtag, ¿verdad? A veces nosotros como bibliotecólogos, cuando hay una persona que está haciendo una investigación y encuentra muy poco de lo que necesita, que eso se llama silencio documental, o sea, cuando usted encuentra mucho ruido y cuando encuentra poco es silencio documental, entonces tiene que haber como un punto medio, ¿verdad? Así como en el medio, que es como el ideal, ¿verdad? Yo estoy encontrando lo que necesito. Entonces, lo que nosotros les recomendamos a las personas es que de ese artículo que sí les sirve lo que dice, se vaya a las referencias y vea de dónde sacó ese autor la información. Nosotros lo teníamos como un ejercicio muy natural
natural, pero cuando yo, bueno, me puse a leer un poco más para estar acá y yo decía, uy, estamos ayudando al sistema, ¿verdad? Porque le estamos diciendo al usuario que vaya y utilice lo que ya está, ¿verdad? Entonces, pero se vuelve un poco complicado porque nosotros estamos ahí como entre que las personas satisfagan sus necesidades de información, pero con eso a la vez, sin querer queriendo, como dice el chavo, terminamos alimentando el sistema también. Voy Entonces, a dar una perspectiva de eso. Es, digamos, cuando tenemos revistas abiertas, de que no le cobran a uno como para publicar, ni cobran a los suscriptores, porque como dice Melissa, y esta es como la queja generalizada y la que también nos vamos seguramente a estar comentando, y aquí, digamos, tenemos, y espero que metan también un poquito más la cuchara, es que entre más abierto sea, más dura, ¿verdad? Y en ciencia, o sea, más dura en salir publicado. Porque si usted está Eso le iba a pagando, preguntar. si usted está Sí, pagando, yo hay más. una exigencia, digamos, de respuesta inmediata. Que, ok, si usted paga $100 por página, porque uno diga, lastimosamente, no siempre sucede que hay doble pago de la institución. Hay muchísimos casos que la investigación es esto y usted quiere publicar en esa revista, ve a ver cómo busca, ¿verdad? Que alguien se lo financie o pagarlo usted. O sea, eso, y lastimosamente sucede. Pero entonces es más dura y en ciencia hay muchas carreras, por así decirlo. Yo de hecho siempre lo comento con el caso bueno, el de Darwin y Wallace o cuando fue lo del ADN y eso, que son como ejemplos muy clásicos de carreras de necesito publicar esto ya porque soy yo el que quiero ese prestigio o porque esta información es urgente y todo. Y ahí fue como en el descubrimiento del ADN, hubo un año muy ajetreado y entonces hubo gente que sabía que lo que estaba publicando estaba mal. O sea, premios Nobel que, digamos, publicaron esto y es como de, yo sé que aquí hay errores, pero es como lo más acertado que tengo ahorita y yo sé que vienen detrás demasiada gente, de verdad, poniéndole con esto. Entonces, y eso sucede. Entonces, también es como, se puede dar este tema el lujo de esperar o no se puede dar el lujo de esperar tanto porque nos roban el mandado. Ese montón de cosas por ahí existen. Y en Costa Rica, o sea, para mí también es muy importante que toquemos bien el tema del factor de impacto, porque yo sé que ustedes tienen sus opiniones ahí, densas también. Es que en Costa Rica también tenemos buenas revistas. La última vez que yo revisé, la mejor revista indexada era de la Universidad de Costa Rica, la revista Biología Tropical. De hecho, está en el cuartil 4. Ajá. Yo creo que es como un 1 y es como bien porque hay montones de revistas, ¿verdad? Entre el 0 y el 1. Bueno, es 1 punto algo, por ahí anda. Y entonces es una revista de buen prestigio en la región y tenemos montones de revistas que tampoco están indexadas, pero el indexar, como decía Melissa, es un negociazo. Es un negociazo decirle a usted qué revista es más buena y usted entonces va a revistas como Science o Nature y son tan bravas porque tocan temas de mucha urgencia, tal vez en médicos o así, ¿verdad? Como oncología y todo, que son tan bravos de 40 el índice del factor de impacto y que empezaron a dividirse en subrevistas. Entonces, por ejemplo, Nature y Nature Communications y Nature no sé qué, el cáncer y Nature, o sea, empezaron a dividir o a segregar esto y aún así se mantienen, ¿verdad? Liderando el mercado. Entonces, y hay un montón de ejemplos que Nature me lo rechaza, pero Science me lo acepta y entonces la siguiente movimiento de Nature es aceptar algo similar porque existe, como dice, esa competencia. Yo creo que Pablo también ahí tiene el ejemplo, como el escarabajo bombardero era, me parece, como que había sido rechazado en una y en la otra lo aceptaron, ¿verdad? Y entonces ya después en esta que habían rechazado empezaron a publicar cosas relacionadas porque es ese tipo de competencia que empiezan a existir entre las revistas. Para el mundo, todo bien que existan competencias y que la gente se quiera liberar y sea págalo, eso es otro tema, ¿verdad? O es algo que vamos a tocar. Para nosotros, apesta. Porque cuando usted quiere publicar y usted lastimosamente es nadie, es joven, usted y es latinoamericano. A eso iba. A eso iba. Coro. Usted necesita estar Cruel realidad, en un equipo que lo empuje.
Entonces usted quiere una revista alta, no se asocie con... Meta un gringo o un europeo. Exacto. Meta a alguien de Harvard, de una universidad de mucho peso, que solamente por su presencia va a ser un empuje grandísimo. Muchas veces pasa de que no se lo aceptan. Si tiene su nombre, si es usted que lo publique, se le cambia el nombre y alguien se lo acepta. Y es como, ok, este asunto es por mí. Y entonces también pasa de que, digamos, Melissa es una crack, tira un artículo y usted nada más ve que como es de Melissa, aceptemos esto. ¿Verdad? Y eso, lastimosamente, también pasa. De hecho, sí. perdón, para meter la cuchara, hay un ejemplo de un mae que publicó un artículo científico completo con errores, con la misma palabra metida como en cada reglón. Mae, se lo aceptaron. No recuerdo quién fue el autor. Creo que lo habíamos mencionado, mae. Pero sí, sí, o sea, esas cosas pasan. Lo aceptan ya tal vez por la fama que el mae tiene o así. mae, sí, de hecho, mae, hay un Sí. caso, mae, uno de los maes que yo he hablado, Giribet, el mae de apellido Giribet, es mae español, el mae está en Harvard ahora. El mae se hizo famoso porque el mae hizo una denuncia de este tipo, mae. O sea, había una revista, mae, que creo que era el Society of London, no sé qué varas. La cuestión es que ellos una vez al año, mae, sacan una edición donde ellos recibían los artículos de expertos y así como lo recibían, lo publicaban. Pero los maes no decían que era así. Entonces, esos artículos pasaban directo y se publicaban así como estaban. Entonces, este chaval lo que hizo fue que hizo un análisis él mismo con los datos que ponía el MAE y se dio cuenta que había una contaminación de la muestra y que ese artículo no lo había revisado nadie porque había sido un error tan obvio y tan amateur que era imposible que si alguien con un mínimo conocimiento sobre la temática hubiese revisado eso, lo hubiese aceptado. Entonces eso fue un escándalo, un desmadre en la revista y al final los maestros tuvieron que quitar esa cuestión, ¿verdad? Y es a lo que vamos, como son maestros de renombre, de instituciones muy prestigiosas, entonces ellos se pueden brincar pasos. De hecho, ahora que usted decía lo de esto de la competencia, esa carrera entre publicar, uno la tiene muy difícil si no es de una institución de estas europeas, porque usted está compitiendo con el mismo tema con alguien de una de estas instituciones. A mí me pasó recientemente con unos estudiantes de Panamá que estaba escribiendo y nosotros mandamos una revista de libre acceso y obviamente de eso tardan su tiempo, ¿verdad? En cambio ellos lo mandan a Invertebrate Systematics y en un mes ya lo tienen publicado, ¿verdad? Y nosotros, fue un trabajo que llevamos haciendo años de años. Y, o sea, no pudo, el artículo de nosotros, mientras está en revisión, ya el otro está publicado. ¿Verdad? Entonces es una desigualdad. Si no tuviéramos mandado a Invertir Systematic, nos mentan a la madre porque no somos nadie. Y probablemente, es más, hasta, yo creo que ni lo dice, el inglés está malo, ¿por qué? Porque ustedes son latinos. Listo, y te lo rechazan. En cambio, si ese artículo tiene a alguien de renombre, como era el caso, entonces eso pasa facilísimo. De hecho, yo ahorita estoy redactando uno, donde evidenciamos un artículo que salió el año pasado. Realmente el artículo, es bastante bueno hasta que llegan las conclusiones, Cuando llega a las conclusiones, ¿verdad? Y tiene nombres de peso, de mucho peso en el campo, cuando llega a las conclusiones, usted se queda, ¿qué diablos está diciendo este imbécil, Que es una vara que los resultados no dicen que no tiene respaldo, o sea, es como está viendo una realidad alternativa, y está publicada en una de las mejores revistas a nivel internacional de sistemática y taxonomía, es como, yo creo que es la más alta, de hecho, Entonces digo, ¿cómo es posible que si un experto en esta área haya revisado ese artículo no hubiese visto esas falacias, porque realmente son bastante evidentes? Pero, ¿hasta dónde tiene impacto el que tenga o no ese artículo el nombre de cierta persona o cierta asociación con cierta universidad con la calidad del artículo? O sea, me parece un tema bastante polémico. Hay un asunto discriminatorio. interesante, que es el conflicto de intereses que pasa. No sé si en algún momento les ha pasado, pero a veces los revisores son los expertos que usted está contradiciendo. Y eso es fatal, fatal, Sí. porque entonces usted cae mal, ni los conoce,
pero como usted está contradiciendo algo, puede caer mal y ellos son los revisores, entonces no se lo van a pasar, porque tal vez ellos son expertos, digamos, en este caso, imagínese, Pablo, que si el caso suyo es, voy a contradecirlos y al final ellos son los revisores, no se lo van a aceptar en esa revista. Y muchas veces Que, una persona es revisora de varias revistas. que es muy Ahora, probable que sea, porque es porque es el experto. sí, y Bueno, aparte son que temas son grupos específicos. muy reducidos, muy específicos, exactamente. Exacto. Entonces, en el mundo podemos decir que, digamos, Pablo, que trabaja con unicóforos, que pueden haber en especialistas, 5 o 6 en el mundo, Menos de 10. ¿verdad? Sí, sí. Entonces, claro, Todavía que todo lo digas que usted publique, 50, es muy ajá, poco, gente. exactamente, o sea, entonces que alguien vaya a revisar, o sea, que usted vaya a contradecir un artículo de alguien, es muy probable que ese alguien lo vaya a revisar. Meli, y vea la Pero es que pelada. ahí entra, perdón, ahí entra otra vara que voy a sonar muy, muy romanticista o lo que sea, pero es la ética profesional. Y ahora, si un maestro se ve amenazado, ni siquiera debería estar ahí. O sea, si se demuestra que claramente el maestro está equivocado, por ejemplo, ¿por qué puta se va usted a molestar, ofender o lo que sea? Lo siento, sorry, o sea, se equivocó y ya se lo están demostrando, pues enhorabuena, acepte la vara. Pero esas cosas no pasan. Cosas que Meli, Sí, nunca pero es que pasarán en tu puta vida. Mucho ego ahí en este Exacto, campo. exacto, mae. exacto, ahí entra un tema de egos, de, bueno, de poner en peligro financiamientos también, porque entonces si a mí me financiaron por el artículo que yo escribí, me están refutando, me están demostrando que la mitad lo bateé y la otra mitad era falacia, entra ese tema también entonces de las conveniencias. Y además, con eso que ustedes decían de los revisores, bueno, es que hay algo que en bibliotecología se llama colegios invisibles, que es esa camaradería de que yo te cito, tú me citas, usted me revisa, me pasa, yo lo reviso, lo paso, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? O sea, son grupos cerrados, incluso hay grupos, me refiero como tipo redes sociales de investigadores que igual no entra cualquiera, o sea, uno está sujeto a una aprobación y la gente vota y dice por qué sí o por qué no. Entonces, la verdad es que sí, todo lo que ustedes están diciendo es muy válido, ¿verdad? Es parte de la industria y son cosas que la gente a veces no entiende, ¿verdad? Lo difícil, no solo lo difícil, sino lo costoso que es lograr publicar. Lo que dicen es que, bueno, es que hay que empezar desde abajo, sí, pero a ver, si usted va intentando y no logra ese avance, se vuelve complejo el asunto porque entonces, bueno, bueno, la desmotivación, puede perder financiamientos, si es que tiene financiamiento para algún proyecto, entonces hay demasiadas cosas en juego que se vuelven una presión, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Bueno, todo este tema de los costos y los colegios invisibles son cosas que desafortunadamente cada vez van aumentando más. Meli, y... Entonces, por ejemplo, No, sigue, sigue, sigue. Termina. entonces, por ejemplo, el otro día en una en un webinar que llamaron Diplomacia Científica, que lo dio la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica, que estaba don José María Gutiérrez, que es un investigador del Instituto Clodomiro Picado, que además es el costarricense más citado a nivel del JCR, del Journal Citation Report, es quien tiene más citas, ¿verdad? Es como el autor más reconocido a nivel nacional. Él decía que lo que el más o la recomendación más fuerte que podía hacerle a los investigadores jóvenes, que fue una pregunta que le hicieron, es que fortalecieran sus relaciones interpersonales. O sea, que cuando fueran a congresos trataran de conversar con la gente, de hacer alianzas, de llevar su tarjetita, de entregarla. De ahí uno no sabe, es una rifa. A la de menos uno cayó bien y lo llaman para darle la palmadita en la espalda, o a la de menos lo dejan en visto, ¿verdad? Es una suerte, pero hay que irse jugando en la ruleta rusa. ¿Verdad? Entonces, no O sé qué me sea, ibas a decir, perdón, Ari. la recomendación es hacer Haga argolla. amigos. O haga más argollas, todas las argollas que pueda. Bueno, yo no quería decirlo así, pero está bien. No, aquí decimos las varas como son, tranquila. Ok. Sí, pero es que, bueno, yo no he dicho dónde trabajo, ni lo voy a decir, pero tengo que De jugarme un hecho, es poquitito algo con muy eso. inteligente de su parte, muy inteligente de su parte. Bueno, Meli, Anthony fue el que lo dijo, diga Anthony, fui yo el que lo dije. Para Fui yo. Sí. hay una Pero es que queja. no, vea, perdón, Ariel, antes de y retomando un poco lo que usted decía, un compa de nosotros, también biólogo, el año anterior hizo una observación, era de aves, entonces me preguntó
Y bueno, yo le dije, mae, haga esto, no sé qué, y me preguntó por publicar, ¿verdad? Porque bueno, yo ahí he publicado algo. Entonces le dije, mae, busque, no sé qué, y hágalo. Mandó la publicación en enero. Pues ahorita en mayo me escribe, mae, ¿cuánto tiempo más tengo que esperar para que me contesten? Y yo, mae, todavía no le han contestado. Y me hace, no, yo mandé un correo. Le contestan eso fue un viernes, le contestan el lunes, con las revisiones. Mae, pero se lo mandaron en rojo de vuelta para atrás, ¿verdad? Y le dicen, tiene que mandarlo antes de la próxima semana, porque si no, no entra en el tomo de este mes o lo que sea, porque es de publicación semestral y tiene que esperarse casi que hasta el final de año, hasta diciembre. Y yo, mae, es que increíble. Y es lo que decía el mae, como es gratis, los maes no se preocupan. Imagínense, les llegó el correo en enero. Y si el mae no les reenvía un segundo correo, bueno, les envía un segundo correo, ni se dan cuenta. Hubiera pasado quién sabe cuánto tiempo De que para que realmente no le le habían contestaran. enviado la revisión. Ahí vean, yo Exacto, lo es que les increíble. perdón, perdón Ariel, que yo sé que está en espera, pero es que si no se No, me olvida. esto lo hace Anthony siempre, tranquila, esto lo hace Anthony siempre, siempre, siempre en todos los episodios. Él está acostumbrado, tranquila. No, ahí, bueno, parte, no digamos de relaciones interpersonales o de argollas, ¿verdad? Sino de contactos profesionales. A ver, ¿qué pueden ser las revisiones? Bueno, referencias bibliográficas, bueno, vayan a la biblioteca y dígale a la chavala o al chaval que está ahí que se lo pase por Turnitin. Entonces ya ahí adelantó, porque Turnitin es una herramienta que no es de detección de plagio, es de detección de similitudes. La persona que revisa es la que determina si hay plagio o no. ¿Verdad? Revisando si, ok, hay una similitud, pero está la cita, todo bien. Entonces, ya por ahí llevan trabajo adelantado. Si por ahí los que están en el ámbito universitario, no sé, tienen un compita que le haga ahí como a las letras, bueno, que le revise por lo menos que se entienda, que no lleve faltas de ortografía o sea, traten de buscar entre sus contactos profesionales. Yo sé que es difícil, ¿verdad? Porque, a ver, pues hay profesionales como nosotros que nos gusta lo que hacemos y hay otros que están ahí porque es lo que hay, ¿verdad? Entonces, pero dentro de sus contactos profesionales o los contactos profesionales que uno puede tener en la agenda es muy vasto. Entonces, no tengan, solo hay dos respuestas, o sí o no. Si usted le escribe desde la biblioteca que se lo pase por Turnitin, solo le puede decir sí o no. Si por ahí tuvo un compa, una compa que es filóloga, solo le puede decir sí o no. O sea, solo hay dos respuestas y ustedes no saben si les van a decir que sí. Entonces ya por ahí adelantan camino, quizás las revisiones no sean tantas. Revisiones siempre van a haber, ustedes lo dijeron, pero por lo menos que no sean tantas, que se acorten los tiempos de eso, de que les devuelven y ustedes reenvían, ¿verdad? A ver, yo sí hago mucho uso, digamos, de contactos profesionales, no solo entre colegas, sino porque uno aquí en donde yo trabajo, uno conoce gente de todas las áreas, ¿verdad? Entonces, la verdad, yo me he vuelto desinhibida en ese sentido. El otro día igual tenía una duda ahí con un tema de redacción. Me acordé del compita que conocimos allá cuidando examen. Ajá. Él dio su tarjetita y yo dije, bueno, él dio su tarjeta, es para que lo llamen. Yo le escribí, fulanito, ¿cómo estás? Taca, taca, taca. Soy Meli, ¿se acuerda? Cuido examen, bla, bla, bla. Mira, es que tengo una duda con esto y esto y eso. ¿Usted me puede ayudar? Me contestó y me contestó que sí. Entonces, yo sé que es muy diferente, ¿verdad? Entregar un trabajo amplio, digamos, un paper que puede tener 4,000 palabras, pero jueguen con eso. O sea, traten de ir jugando como con los contactos profesionales. O sea, ustedes, cada uno trabaja en una muy buena institución, deben tener sus contactos, hagan uso de ellos. Sí. Aquí, digamos, aparte de estos que son unos consejazos de cómo redactar artículos, es también darnos o ayudar a las personas que están escuchándonos a entender la industria y a entender cómo pasa esto en ciencia. Entonces, igual, si ustedes tienen alguna pregunta y la ponen en la cajita, van a recibir alguna respuesta. Yo sé que Meli también está dispuesta a colaborarnos desde su Claro. punto de vista y nosotros desde nuestro punto de vista también. Entonces, abiertos todos a escribir si tienen alguna consulta o si tienen alguna opinión sobre el mundo de los artículos y ese tipo de exposición de la ciencia. Porque traigo entonces lo que yo iba a decir antes de que Anthony hiciera lo repetido que hace siempre, es que en el mundo hay una queja, en el mundo de la ciencia, porque esto, como bien decía Melissa, es un negociazo. Entonces, vean el asunto, usted llega, paga, digamos, yo llego a una revista,
un artículo de 10 páginas a $100 por página, pago los $1000. Que yo pague no quiere decir que me lo van a aceptar. O sea, usted paga para la revisión de ese artículo. Si hay una presión un poco más, pero usted paga para la revisión. Usted puede ser rechazado sin ni siquiera mande de nuevo el trabajo. Usted puede ser rechazado, como esto está refutado por completo. O bien que existe la posibilidad de hacer otras entregas, ¿verdad? Y siguen en revisión con pares. Ahora, Ariel, una pregunta. Gracias, Bueno, Anthony. yo que he estado más metido en esto, mae, es que, mae, relacionado con eso, porque, mae, yo creo que se cobra hasta que se acepta el artículo. Porque yo, bueno, yo he mandado, mae, y siempre el cobro, o sea, te hacen todo el proceso y hasta el final, si se lo aceptan, solo se lo publican si usted paga, pero yo no recuerdo que le cobren a uno cuando uno manda, es cuando ya pasó todo el proceso No, es y bueno porque al sí, puro final. Ajá. Sí, porque yo envío a Sotaxa, por ejemplo, y no te cobran nada, se te tira todo el proceso de revisiones. Si lo aceptan, entonces pague, papito. No, Y y si es buena la no, acotación, porque no. yo creo que pasan las dos cosas. Ajá. Ajá. De Sí, que por sí, revisión, hay pago por envío que es Summit, que sería como la revisión, y el APC, que es el pago por la publicación. Y entonces, a lo que voy de la queja de la Eso industria. depende de la revista. Okay. Perdón. Sí, no, porque sí tiene razón, Pablo. Yo creo que yo también, bueno, me parece que era así, pero en fin. A lo que iba es que, ok, yo digamos, mando a la revista contacta a Pablo, que es el experto. Pablo me revisa el artículo, entonces la revista cobró, Pablo no recibe pago, y usted que tiene que pagar para poder leer mi artículo, muchas veces en revistas de suscripción, digamos, usted que tiene que pagar para leer mi artículo, yo tampoco recibo un 5 sobre lo que yo hice. Entonces yo puedo hacer 3, 5, 10 años haciendo una investigación para aportar al mundo de la ciencia o para resolver un problema. Tengo que pagarle a alguien para que me haga visible, ¿verdad? Y usted tiene que pagar para poder aumentar esa visibilidad. Y entonces en esto también funcionan estos espacios como Salir del Hoyo, que es poder difundir ciertos temas. Y no solo, ¿verdad? Existen podcasts, ahora sí, que son de difusión, páginas que son de difusión, y entonces ayudan a exponer a la comunidad, digamos en general, esos temas que tal vez hay gente que no va a pagar, ¿verdad? Y que usted duró 10 años investigando para poder, ¿verdad? Hacerlo público. Y entonces, la idea también de Salir del Hoyo es justamente eso, que podamos hacer público temas, porque muchas veces nos quedamos nosotros entre nuestras propias conchas y caparazones, consumiendo solo nosotros, los que estamos interesados en X área, solo consumimos eso, y entonces ahí tenemos un problema. Entonces vean lo que yo traigo. Eso se llama ignorancia especializada. Ajá. Y hay entonces eso es como queja, como industria, digamos, nace para ayudar esto, y eso mismo nos la pida, porque nunca recibimos ningún beneficio. Entonces, ¿cuál es? Es puro Es reputación. atolillo con el dedo, porque a ustedes lo que les dicen es que van a tener, bueno, que van a publicar en una revista de X prestigio porque tiene cierto factor de impacto. Entonces, ahora además está lo del índice H, ¿verdad? Que es con lo que los autores los conquistan. Y lo que a usted le venden es la visibilidad, que su nombre va a ser un boom en un trabajo porque lo está citando N cantidad de personas. Y las empresas o los editoriales lo que justifican esta dinámica es que es muy caro la publicación, porque la empresa en sí tiene que pagar el marcaje del artículo. No sé si saben qué es el marcaje, sino bueno, ahorita podemos verlo. La traducción o la revisión de la traducción, el servidor en el que se hospeda, digamos, la revista, el DOI, que es el identificador de objeto digital, que está sustituyendo ahora los ISBN incluso, el filólogo, el programa de detección de plagio, la diagramación y al editor como tal. Y entonces que ahí es donde se les va todo el dinero, que por eso entonces no puede haber retribución a las otras partes.
Pero usted lo ve como Y- decía y- usted, $5,000 por un artículo, en un artículo Es como una Nature. descomunalidad, demasiada plata. Es Y una es exacto. descomunalidad. ¿Y cuánta gente está suscrita a Nature? O sea, no es como que son 100 personas, ¿verdad? O sea, y no solo gente, sino las revistas, o como lo decía Universidades. Melissa, las Instituciones. universidades. O sea, lo que es las universidades estatales en Costa Rica y para lo que lastimosamente se pierde mucho, es que aquí tenemos y pagamos, digamos, en la Universidad Nacional, el TEC, la UNED, la UCR, la UTN, todo el mundo paga las bases de datos y eso es cualquier millonada, eso es cualquier cantidad de plata. De hecho, Es la mayor, perdón, Ariel, perdón. La mayor parte del presupuesto de selección y adquisiciones de los departamentos de las bibliotecas se va en pago por suscripciones. y entonces ahí voy a tocar un tema que tal vez ustedes se acuerdan. Yo no sé si Meli se había dado cuenta del despelote que había pasado en Francia. Francia había sido el país de que las universidades estaban poniéndose en contra de Creo que pagar sí. las bases de datos, entonces estaban empezando a hacer la protesta, ¿verdad? Y entonces las bases de datos, las revistas sacaron pecho, ¿verdad? Se pusieron matones y no nos paguen, no nos paguen. Y cuando realmente no pagaron, no, resolvamos esto, ¿verdad? Nosotros los queremos mucho a ustedes. Claro. Sí, empezaron, ¿verdad? Claro, A pedir cacao y por eso han ido, sí, por eso han ido creando revistas híbridas, ¿verdad? Que tienen como híbridas entre suscripción y open access, porque ellos no van a dejar ir esa área del mercado, tampoco ellos no van a perder, ¿verdad? Y entonces, a pesar de que hay otras métricas alternativas como las Snowball Metrics, eso es un atorillo con el dedo, porque el Sevier tiene la mano ahí metida. O sea, las Snowball Metrics son, como decir, otro tipo de métricas que pueden medir el impacto de los papers, que es una iniciativa de universidades europeas, pero el mayor colaborador es el Sevier. Entonces uno dice, Y es que son juez y parte. exacto, Yo creo, exacto, porque Scopus pertenece al Sevier. Ajá. sí. Yo creo que, bueno, hasta cierto punto, por lo que he escuchado, ¿verdad? Por lo que hemos compartido, me parece que es el quemar la biblioteca de Alejandría de la forma moderna, porque cuánto conocimiento realmente se está perdiendo por o no tener dinero o por ser usted tal vez un don nadie en el mundo de las ciencias, que en realidad, o sea, con información súper valiosa que le puede llegar a la mayoría de gente o a una mayor cantidad de gente, pero no se está haciendo. Yo no Ah, diría que se pierde, diría que se vuelve elitista, exacto. porque se queda También. en ciertas esferas. ¿Verdad? Ustedes saben, y ese dicho nunca va a morir, de que la información es poder. Entonces, cuando la información se vuelve elitista, la toma de decisiones se queda en un grupo muy reducido que no está dispuesto a compartir su poder. ¿Verdad? Entonces se sabe que si la información baja y hay más gente en el ciclo de la información, es decir, que eso yo leo, produzco, comparto y genero un nuevo conocimiento para volver a que otra persona vuelva a empezar, leer, producir y compartir, ¿verdad? Entonces, entre menos personas hagan eso, mayor es su cuota de poder. Entonces, yo no estaría tan de acuerdo en decir que se pierde, sino que se vuelve elitista. Ok, sí. Yo quería Igual es que retomar el tema antes de que pasemos, mae, de esto que mencionó Ariel de los revisores, mae. Mae, si ustedes pueden analizar, mae, dependiendo del tema que usted quiera publicar, mae, la especialización requerida para revisar ese artículo, mae, es súper alta, más una especialización que si usted lo cobra, mae, es un montón de dinero, mae. Son un montón de horas, mae, porque usted tiene que agarrar los papers, mae, revisarlos todos, mae, las referencias, mae. Es un trabajo que demanda mucho tiempo, y tiempo es dinero, ¿verdad? Y personas muy calificadas, mae, que lo están haciendo de gratis, mae, y que la única recompensa que a uno le dan es que pueda poner en el currículum que fui revisor para tal El prestigio, revista. el Ajá. prestigio. O a mí lo El máximo que me han prestigio, dado por ser revisor, perdón, es acceso a la revista por un año. O por lo es menos, puro ego. algo es por lo menos algo. algo. Sí, pero Es que el yo, prestigio se vuelve la moneda de cambio. sí, es Sí. el ego, exactamente. Es que ni es prestigio, es ego al final de cuentas. Y yo quería decir algo, o sea, diciéndolo o retomando lo que decía Ariel del pago que no recibimos y jugando de abogado del diablo, mae. Bueno, yo trabajo en una institución pública, entonces, bueno, por tanto soy funcionario público. Lo que nos dicen, y he escuchado mucha gente diciendo esto es, mae, hey,
a usted se le está pagando para eso. O sea, usted es un funcionario público, usted debería hacer eso como parte de su trabajo. Y yo, mae, pero, o sea, no, porque es un pichazo de tiempo lo que uno invierte. Y claro, o sea, trabajo en esa vara y todo, pero mae, el simple hecho de que sea información pública, porque se hizo con fondos públicos en una institución pública, no significa que uno tenga que sacar de su bolsa, mae, para pagar ciertas varas, que no viene al caso. Sí, no. Existen, como funcionario público, Anthony, existe en su institución, debe existir un repositorio donde usted Claro. meta su información ahí y toda su institución y todo el Estado podemos accesar a ese repositorio sin que usted suelte un 5. Sí, pero Y entonces no ahí viene solo, otra cosa, no tiene, perdón, no tiene ajá, tanta proyección como tendría en otra revista Y o se en puede otro acceder por Google, repositorio. por las bases de datos públicas, ¿cierto? Bueno, pero, y no sé si me voy a adelantar, mae, pero al final de cuentas existe Sci-Hub y así de Sí, fácil se es, está mae. adelantando. Ahí Muchas gracias. se elimina un montón de varas, mae. Entonces, bueno, no voy a adelantarme más. no. Eso, a ver, creo que es que se ha subutilizado el repositorio o no se ha divulgado bien cómo funciona, porque usted nunca tiene un solo repositorio. Por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica tiene el repositorio Kerwa, que es toda la divulgación de la universidad. Resulta que hay otro que tiene CONARE que se llama KIMUC, que es una palabra en bribri que significa cooperación. KIMUC jala de Kerwa. Hay otro repositorio que es un sistema integrado de información centroamericana que jala de KIMUC, por ente de Kerwa. Entonces, a nivel centroamericano, cualquier persona que busque con las palabras claves correctas, probablemente si lo que usted tiene ahí coincide, le va a aparecer. Aparte de eso, hay otra red de investigación que se llama La Referencia, que jala de esos otros también. Entonces, al final es uno vamos a ver, es digamos que uno aquí arriba que usted puede recuperar de todos los que vienen aquí abajo. Excelente. Entonces, en algún momento, lo que pasa es que, bueno, el tema de la recuperación de la información es muy amplio, es lo que yo les decía ahora. Poner palabras claves asertivas, ¿verdad? O las más correctas. Para eso hay una herramienta que se llama analizador de texto, que está dentro de la base de datos JSTOR, que digamos, usted sube ahí el título, su resumen y su lista de referencias bibliográficas, y esta base de datos internacional le dice a usted, de acuerdo a lo que usted ahí colocó, cuáles son las palabras claves más asertivas para su artículo. Se lo está diciendo una base de datos internacional, es decir, que le va a recuperar, o sea, la persona que sepa buscar va a recuperar su artículo. Y aparte de eso, le tira una lista de referencias, sí, de literatura sugerida, para que lo que le dice es, ok, usted está escribiendo sobre esto, nosotros le recomendamos leer esto que le puede funcionar. Entonces, hay una serie de herramientas ahí, ¿verdad? O sea, es que nunca es un solo repositorio. Nunca. Y o sea, ahí para arriba va cosechando los datos. Esto que menciona Anthony, entonces, podemos decir que no necesariamente se va a cumplir, porque yo lo veo, si me pongo, vamos en esa posición de abogado, yo lo veo yo estoy comprando el servicio de la visualización, digámoslo así, pero usted a pesar de todo, no hay ninguna manera de retribuirme eso. Simplemente lo que hemos estado diciendo, el prestigio. Y no solo igual como una posición que ahorita Anthony mencionó, que no estoy del todo de acuerdo, es que no necesariamente, que ahorita que Pablo decía, es prestigio, y Anthony decía que es solo ego. No, sí es prestigio. Digamos, porque eso también sirve para el currículum. O sea, es su culpa si usted quiere usarlo como ego. Como, es que yo sí soy no sé qué, yo sí fui esto y lo otro, y que usted no tenga nada como respaldarlo. Pero si usted no lo usa como para jactarse, digamos, como para bañarse en sus propios miados, ¿verdad? Es prestigio. Entonces, que yo tenga un currículum de experiencia como revisor y miembro de tales revistas o de tales comités o lo que sea, me da un prestigio, me da un nombre. Ahora que mencionaba Meli, al doctor Gutiérrez, de ese chaval, usted le ve el currículum y es miembro de todo. O sea, de todo, de cosas que usted ni siquiera sabía que existía para poder ser miembro, él es miembro. O
Él está en todo lado. Claro, tiene, ¿cuántas citaciones? 10.000. O sea, ¿cuántos artículos tiene? Es increíble. Yo lo sigo en ResearchGate y es de uno de los que más me llena la bandeja de entrada. Así, José María acaba de publicar un artículo. O sea, él es, y eso, el prestigio que él tiene como autor, lo tiene también como miembro y como revisor de cosas. Entonces sí es prestigio, porque usted sí conoce a José María, es un chaval todo humilde. No es que se lo... Ariel, Y es el ego de voy a rajar de que yo soy esto. No, es un chaval muy humilde. No, pero de hecho, sí, ah, ahorita, adelante. no, que yo creía que, bueno, yo creo tal vez que Anthony se refiere a que esto pone como fronteras en la investigación. Por ejemplo, Max, yo he tenido la oportunidad de tratar de hablar con gente que ha publicado en revistas muy prestigiosas, que literalmente te duerme la cara porque vos no sos nadie. O sea, ¿dónde ha publicado usted? Biología tropical. O sea, no es digno. Usted, o, por ejemplo, hay investigadores que usted les escribe que tienen un estatus muy alto, y simplemente usted no está a la altura para hablar con ellos, o sea, ni siquiera tienen la delicadeza de responderte, no está interesado. Entonces, tal vez yo creo que por ahí era lo que Anthony De decía, que hecho, mucha gente que usa mal ese prestigio, que sí es prestigio, estamos totalmente de acuerdo, pero hay gente como que lo utiliza para crear esa superioridad intelectual, eh, tal vez basada solamente en esto, o sea, ni siquiera se interesan por conocer una posible alianza o una persona que pueda trabajar con ellos, que pueda establecer un proyecto bonito, sino que como este man no publica en las revistas más pichudas, entonces es un imbécil. va a ser O sea, lastre, no va a ser un motor que lo lleve, sino va a ser algo que lo arrastre más bien, man. Así es como no, muchas si no, personas lo ven. es que ni siquiera lo ve a usted como un colega, a lo Exacto. que voy yo, man. Sí. Y que Sí, quería tocar, man, ahora que estamos en esto, algo, antes de que, bueno, dale, Meli, ya lo tengo aquí no, no, apuntado. no, termine. Ujú. Es que voy a cambiar de tema. Bueno, entonces antes de que cambie, yo iba a decir algo, ahora con esto que mencionaría el mae. Este señor Gutiérrez podrá tener 10.000 mae y le llena la bandeja que publica cada rato. Ahora, yo conozco casos similares, que no sé si viene el caso tampoco, de personas que hacen esto, mae, pero es porque utilizan esas mismas argollas. Entonces, mae, pues, si usted me pone ese artículo, yo lo pongo en el mío, y tal vez no hizo nada en un cierto artículo, pero ahí está. O está el nombre porque lo necesito para que me lo acepten. Entonces son personas o autores que tienen montones, cientos de artículos y a veces ni saben qué dice el artículo y eso también pasa. Entonces ahí es donde entra también que esto es una mafia o es un negocio y ahí es donde usted usa ese prestigio de una mala manera, porque usted necesita tener ese montón de artículos para que su currículo se engorde, usted pueda tal vez si trabaja en una universidad, a mayor currículo, mayor publicaciones, o sea, a usted le va mucho mejor, su salario puede que incluso sea mejor. Entonces, es un negocio, al final de cuentas es un negocio. Mae, Entonces, ahí va yo, precisamente relacionado con esto. Y es esto, mae. La ok, denuncia que dale. se hizo hace poco, mae, una revista de estas de taxonomía, que esa revista solamente necesitaba artículos publicados en la misma revista. Entonces, que la revista salía como la mejor revista en su área de expertise, porque ella misma necesitaba solo artículos que estuvieran en ella. Entonces, esta revista estaba súper valorada por la misma razón. Se consideraba la mejor revista. O sea, usted decía taxonomía y decía esa revista. ¿Por qué? Porque esa revista es la que tenía mayor citaciones y no sé qué. Y cuando se pusieron a hacer una investigación más a fondo, se dieron cuenta que las citaciones que tenía esa revista dentro de ella eran de ella misma. Entonces se priorizaban los artículos de esa revista para citarlos en ella misma. Entonces, mae, o sea, mae, se está autoinflando su reputación, mae, haciendo cosas así. E investigadores que solamente publicaban ellos en esta revista, también se dio en la denuncia de esto, que tal investigador trabaja con tal grupo, mae, y solo él o colegas pueden publicar en esa revista, que también tiene un impacto muy alto. Entonces, pero están restringiendo quién puede publicar ahí. O sea, porque aquí, como antes dijimos, hay varios puntos de vista, ¿verdad? Hay gente que tiene una hipótesis y gente que tiene A y B, y que a veces son hipótesis contrarias. Entonces, si los que
tienen hipótesis A, se adueñan de ciertas revistas, son los editores, son los revisores, y ellos son los que deciden si se publica o no, no solamente se va a publicar el contenido que afirme las ideas de ellos respecto a cierto tema, mae. Esto es una área que se da muchísimo, muchísimo. O sea, usted nunca tiene la visión contraria porque no se lo van a aceptar ahí. Entonces, quiere publicar algo que me contradice a mí en mi tema, busque otra revista porque yo no se lo voy a aceptar. Entonces, mae, es un tema que vale muchísimo la pena hablar y muy, muy interesante. Sí, bueno, para volver, volver un poquitito atrás nada más con eso que estaban diciendo ahora sobre que los dejan en visto. Cuando yo estudiaba, una profesora nos puso a hacer un ejercicio muy interesante sobre, había que contactar 5 autores sacados ahí de, ni me acuerdo de dónde nos dio la lista. Y nos puso a hacer con las siguientes palabras. Estimado o estimada fulana de tal, soy fulanito de tal institución, he leído su trabajo, me parece interesante, quiero incluirlo en el mío, entonces le agradecería si me puede compartir, no sé si tiene un artículo en específico o un grupo de artículos, para leerlos y citarlos en mi investigación. 2 palabras claves, leer y citar, porque eso es lo que busca todo autor. De 5, digamos que la media de un grupo que éramos como 30 y un poquitos, a todos nos contestaron, digamos, una media de 3. Que uno dice, ve, y para ser un desconocido, que le contestaran, unos contestaron, no puedo, los artículos están en periodo de embargo, pero muchas gracias. Otros dijeron, bueno, los puede localizar en tal base de datos o en tal revista, y otros los enviaron como tal, porque ya los periodos de embargo habían pasado y demás. Entonces, 2 palabras claves, leer y citar. Y bueno, eso que decía José Pablo de los colegios invisibles, y por supuesto tiene un tufe de hondísimo a negocio redondo. O sea, eso desafortunadamente son prácticas que, aunque son malas prácticas, cada vez son más frecuentes, porque no hay en sí, si bien ahí se supone que hay una ética de la industria, de estas cosas pasan, ¿verdad? Entonces, ya a veces es complicado, digamos, desde el punto de vista de al menos de la bibliotecología, ¿verdad? Cuando uno escucha esas quejas, porque uno, bueno, cuando se forma, es eso de que la información sea accesible para todos y que todos puedan producir conocimiento. Entonces, cuando hay grupos tan cerrados, que eso es Olimpos autoimpuestos, no es otra cosa más que eso. Yo conozco unos cuantos que les dicen vacas sagradas. Y eso pasa, ¿verdad? Porque, bueno, lo que nos comentaba aquel compita, ¿verdad? En el cuidado de examen, es que si yo ya soy doctor, tráteme diferente, hábleme diferente. En otras palabras, endióseme. Algo muy absurdo, pero pasa. Y es súper frecuente, más bien es extraño que no. Entonces, e igual cuesta mucho llegar a doctor, ¿verdad? Porque estamos hablando ahorita de financiamiento para publicar, pero el financiamiento para ir a, digamos, de una beca al extranjero o una cosa así, ese es otro tema también que se le puede dar bastante. Y todo eso, aunque no lo crean, todo eso es parte del mismo enrollo, porque, por ejemplo, no es lo mismo un paper de un doctor que de un licenciado, en términos de la industria. Claro, claro. Y de hecho, hay presiones también que existen silenciosas en algunos casos y en algunos casos muy abiertas, que es esta frase y de público perece, ¿verdad? Público perece es la necesidad como institución de que sus personas publiquen, y entonces también hacemos lo que Meli decía, demasiado ruido, ¿verdad? Demasiado ruido a veces sobre temas irrelevantes. Bueno, irrelevante suena feo, pero ustedes creo que me entienden, digamos. No. Sí. Porque, por ejemplo, yo he tenido como estudiante y como profesional, a mí me han llegado reciclajes, que es un autor hablando de lo mismo y todas las referencias bibliográficas es el mismo, que uno dice, ¿y esto para qué? ¿Verdad? Pero es eso que dice Ariel, o sea, publicar o morir, porque desafortunadamente la cantidad está premiando la calidad, ¿verdad? Entonces, no es qué tan bueno sea, sino que vaya así, uno tras de otro. Y ojalá con citas muy altas y todo este tipo de cuestiones, ¿verdad? Que es lo que
y lo que da visibilidad. De hecho, aprovecho para recomendar también en este punto Las paradojas del nihilismo que Meli mencionó. Es un mini documental, una serie mini documental chilena que está apareciendo en este momento en la pantalla. Bueno, de un grupo sin fines de lucro, digámoslo así, independiente, que tocan estos temas desde diferentes aspectos en diferentes áreas del conocimiento y cómo se vive dentro de las universidades. Entonces es como, bueno, ahí lo van a tener y está en YouTube y no dura mucho. Entonces, si les interesa el tema, darle un poco más de profundidad, ahí tenemos visiones distintas también que están muy, muy interesantes. Sí, el Sí, episodio 3 específicamente es el que está Ujú. como más enlazado con esto que estamos hablando. ujú. Ahí, bueno, tocando también lo que decía Meli, a mí bueno, parte de la experiencia que fue el desarrollo de la tesis, fue que yo tuve que leer artículos científicos para montar una base de datos. Básicamente fue eso, fue puro análisis de datos. Sí, vamos, yo me leí más o menos poco más de 500 papers para sacar más que toda la información, cuadros y así. Y sí, es bastante curioso, ¿verdad? Cómo incluso la información se repite, eran dos, tres, o sea, que lo que le cambiaban eran como tal vez objetivo general o algunos objetivos, ahí le hacían algún arreglito, algún maquillaje y listo, pero la información era exactamente la misma. Entonces sí, es bastante curioso, ¿verdad? Cómo, o sea, cómo eso es simplemente para inflar números, porque en realidad no tiene ningún peso y al final siento que también eso afecta porque va a afectar la credibilidad tanto de las revistas como de la ciencia, o sea, en general, ¿verdad? Cómo eso va a llegar. Pues lo podemos ver tal vez ahora en la sociedad, como muchas personas ya no creen en la ciencia. Tal vez por estos malos ejemplos que se están dando a través de la difusión. Entonces Ma, creo que eso es un tema ahí. y yo no diría que de Ahí, la ciencia, perdón, diría que del autor. Porque, por ejemplo, hay artículos, ma, como revisión del artículo tal, revisión del libro tal, artículos de revisión revisión. de... Exacto, o sea, ¿qué putas? ¿Para que usted publica la revisión de un artículo? Es No, como el no tiene resumen. nada, exacto, no tiene absolutamente nada de sentido, pero digo, ocupan números, le exigen tener ciertas publicaciones por año, entonces es eso, publique. Cualquier estupidez, pero publique. Sí. Ahí, bueno, un consejo nada más con algo que dijo alguno ahorita, que se me vino así flashazo, pero como no pude hablar de momento. Hay una lista que se llama, creo que es List, algo así. Ahí está dentro de los recursos que recopilé, que es de las revistas depredadoras, ¿verdad? Que son revistas que se venden como revistas con factores de impacto y no lo tienen. Esto que decía José Pablo, que solo se citan autores dentro de la misma revista. Entonces, para que la consulten, porque es importante que sepan cuando postulan un artículo a dónde lo están mandando, ¿verdad? Porque desafortunadamente también ahorita con el exceso de información y que se las venden muy bonito, quizás están enviando sus trabajos a donde no deberían y es algo que sí es importante que conozcan. Sí, bueno, yo sí, en realidad sí le quería preguntar tal vez si podíamos ampliar un poquito más de ese tema de revistas depredadoras, como para explicarlo un poquito más, porque de hecho sí quería preguntarlo, pero ya que salió, perfecto, queda perfecto. Sí, sí, ahí no me voy a aventurar a dar ningún nombre, a pesar de que revisé la lista. En esta semana estuve revisando como todos los recursos que les tengo ahí en el Excel, pero por aquello mejor no me voy a aventurar a dar ningún nombre. Pero sí, hay una lista muy completa, ¿verdad? Donde ellos indican, bueno, cuáles son las revistas y editores, ¿verdad? Esta lista es recopilada por un bibliotecólogo, ¿verdad? Entonces, y está actualizándose, me parece que es cada 6 meses. Entonces, ¿cuáles son las revistas depredadoras? Las que dicen que tienen factor de impacto y no lo tienen, las que dicen que están indexadas y no lo están, es decir, las que se venden como una revista en regla y no lo son. Entonces, y que tras de eso cobran cantidades muy grandes por publicarle a la gente y a veces hay autores que están muy ansiosos, ¿verdad? De que se les publique y terminan pagando
para que les publiquen en estas revistas y en realidad no les está generando más que pérdida porque están perdiendo dinero, eso no les va a generar citas, no les va a generar ningún tipo de visibilidad. Entonces, aquí va a aparecer el nombre de la lista y el sitio web y Diego me va a matar. Y para que lo consulten, igual digamos yo bueno, cuando finalicemos yo les voy a pasar un Excel con una serie de recursos que sin ningún problema pueden socializar con la gente que lo quiera accesar. Excelente. Más bien para ir cerrando, como último tema, y ya de hecho lo mencionó Anthony, existe un caso de una chavala que, algunos de ustedes, yo sé que se acuerdan el nombre, Me que, acuerdo que es rusa. sí, ese es el nombre, Rusa, porque para Anthony ese es el nombre, Doña Rusa Me se acuerdo llama. que la madre rusa, ya. Para eso me interrumpió, para decir que es Doña Solo Rusa, necesito que ¿verdad? funcione el Sci-Hub, ma, y listo. Que, digamos, compró muchos accesos hacia bases de datos y los puso en disposición libre. Entonces, si usted no tiene, si usted no es miembro de una universidad, por ejemplo, que mencionábamos que pagan cualquier cantidad de plata por bases de datos, ella tiene una página donde usted copia el DOI o el link del artículo que esté, digamos, privado, ¿verdad? Porque usted tiene que pagarlo y da acceso libre. Y no solamente existe esa página, existen varias páginas. De hecho, no solo es esa doña rusa que dice Anthony, existen varias páginas rusas también. Entonces, Véame la cara nada más. Siga. Sí. Ahí no, bueno. No, siga. Yo después voy a hacer la advertencia, siga. Sí, claro, perfecto. Entonces, por supuesto, la chavala es seguida, ¿verdad? Por autoridades y todo lo demás, porque y eso, como La está catalogaron como hacker. infringiendo, las políticas de cada base de datos, de cada revista que está en las bases de datos y todo lo demás, porque está poniendo a disposición del mundo de manera gratuita, como la salvadora de los estudiantes universitarios, y muchos hemos utilizado esos recursos que tal vez en su momento las universidades no tenían esas revistas. Entonces, aquí creo que igual como decía Meli, existen repositorios que sí son públicos, gratuitos, para acceder, y revistas de acceso libre. Y también existen métodos súper sencillos. Usted se mete en Scholar Google, ¿verdad? Y le da todas las versiones y la de menos una de esas sí es libre. Y ya se entra por ahí, digamos, por Google y ya está. O sea, si usted quiere encontrar información gratuita, también lo puede hacer. Entonces, como todo, ¿verdad? Usted también puede piratear un programa. No es que es lo adecuado y lo mejor, pero el que lo puede hacer, lo puede hacer. Guiño, guiño. Meli, dígame. Yo me río para no llorar. A ver, esa que están diciendo la chavala rusa, vean, con ese y cualquier sitio había una advertencia muy importante. Si usted va a accesar el documento, no le voy a decir que no. Pero no se extrañe si le llega un correíto, ¿verdad? Diciendo que tiene que depositar tantos miles de dólares en una cuenta porque le han secuestrado la información de su computadora o sus fotos íntimas o lo que sea. Porque le descargan un virus, digamos ya, es aleatorio, ¿verdad? No puedo decir que después de cierto número de descargas, ¿verdad? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Después con el tema de, bueno, Google Scholar y todos estos, bueno, para los que son estudiantes universitarios o funcionarios de ciertas instituciones públicas, hagan uso de las bibliotecas, por favor. Bueno, ustedes no tienen idea. Claro. La Universidad de Costa Rica, por ejemplo, tiene suscritas 290 y resto bases de datos de ciencia, de bibliotecología, de ciencias sociales, de cine, bueno, todo lo que responda a lo que la universidad brinda como programa de estudio. Claro. Aparte de eso, esto que decían ahora, que es que, bueno, que si son pagos, que como la biblioteca, el sistema de bibliotecas de la Universidad de Costa Rica tiene un servicio que se llama localización de documentos. Y eso es que cuando tienen esa situación, o sea, ustedes llegan en el formulario y dicen, ok, me encontré esto, este es el autor, este es el título, no me deja descargarlo. ¿Me lo pueden conseguir? Y hay una red de contactos a nivel de
Internacional de Bibliotecas, ¿verdad? Es una red académica, donde ahí las compañeras que están encargadas de ese servicio, porque es algo muy restringido por la naturaleza de la información, uno ahí pregunta, ¿alguien aquí tiene tal artículo de tal autor? ¿Alguien levanta la mano? Yo lo tengo, se los mando, pero déselo a la persona solo impreso, o lo voy a mandar por WeTransfer, tiene 3 días para verlo. Entonces, bueno, de ahí son opciones, ¿verdad? Siempre respetando los derechos de autor. Y hay una serie de servicios desafortunadamente subutilizados en las bibliotecas porque es cierto, tenemos quizás que hacer una mejor divulgación, yo no voy a decir que no, ¿verdad? Hay muchas cosas en las que deberíamos mejorar y romper con ese estereotipo, de verdad, que estamos ahí desempolvando libros nada más, ¿verdad? Porque eso no es, o sea, a ver, prestar, devolver, intercalar, es una parte muy pequeña de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y es quizás lo que la gente más familiarizado está porque es lo que lo ven físicamente haciendo uno en el espacio de la colección. Pero hay otro montón de cosas que nosotros hacemos, les podemos ayudar a los investigadores con esto que estábamos hablando aquí, les podemos ayudar a los estudiantes que están recién ingresando, mostrándoles todos los servicios de la biblioteca y cómo pueden explotarlo. Bueno, ustedes no tienen idea, y yo sé que voy a sonar muy friki, pero de la felicidad que siente uno cuando llega un estudiante y dice, no encuentro nada, no encuentro nada, el profe me mandó esto, primero no tengo idea de qué me está hablando, segundo, no sé dónde encontrarlo. Entonces uno se sienta con ellos, les explica cuáles herramientas puede usar, cómo se usan esas herramientas y de repente cuando encuentran algo, como que lo quieren besar a uno, ¿verdad? Entonces es como, es una sensación bonita. Bueno, es que a mí sí me gusta lo que hago, ¿verdad? Entonces, es muy gratificante. Ahora, y también porque están mal acostumbrados a que van a Google y ponen las oraciones completas. Entonces, cuando van a una herramienta donde literalmente es buscar por palabras claves, se les hace un circuito mental, ¿verdad? Y es aquello como no, esto está muy complicado, no sé usar esto. Cuando usted aprende a usarlas, es la cosa más simple. Encuentra información confiable, actualizada, la puede descargar, la puede imprimir, ahora incluso algunos las pueden compartir por Drive, o se crean una carpeta dentro de la misma base como si fuera un correo electrónico, y entonces, por ejemplo, pueden ir ahí almacenando y compartiéndola con otras personas que también tengan dentro de la base. Hay chiquillos que decían, bueno, pero es que a mí me gusta subrayar y hacer notas. Bueno, ya esos valores agregados, muchas bases de datos las tienen, que usted pueda subrayar, hacer notas, hacer fichas de estudio, este tipo de cosas. Lo que hablábamos ahora del analizador de texto, me recuerdo que, bueno, en una comisión ahí en la que me metieron, terminé trabajando con una filóloga y lo que les decía ahora, contactos profesionales. Ella envió un artículo, se lo devolvieron porque las palabras claves no eran las más asertivas. Ella estaba hablando sobre direcciones a la tica, entonces usó muchos costarriqueñismos en las palabras claves. Por supuesto que eso ninguna base de datos se lo iba a recuperar. Entonces ella inmediatamente dijo, Meli, me escribió, Meli, ¿usted puede? Entonces, ok, al teléfono yo le dije, bueno, métase aquí, vaya a esta base de datos, marque donde dice analizador de texto, meta ahí lo que le pide. Y ella estaba realizada que se lo iba a contar a todo el mundo, que lo iba a compartir con todos sus colegas, porque que las palabras claves eran un dolor de cabeza y que no sé qué, y son, como decir, el insumo o el atinante a que la información se recupere más asertivamente, ¿verdad? Entonces, que es uno de los errores más comunes, ¿verdad? De los autores, que, bueno, falla la traducción, fallan las palabras claves, las referencias bibliográficas. Usen Mendeley, por el amor de Dios. Además, Mendeley funciona como una red social también. Ustedes pueden ponerse ahí en contacto con otros investigadores, o EndNote, que incluso, por ejemplo, si ustedes tienen un artículo, algo que están trabajando, lo suben a EndNote, se van a coincidencias y el gestor les dice, de acuerdo al tema que están tratando, en cuáles revistas podría usted solicitar que le publiquen. Ahora, de usted depende si se quiere ir así, tirar de una al cuartil 1 o irse a revistas del cuartil 4, ¿verdad? O ir jugando ahí de acuerdo a su experiencia. Pero todos estos servicios los puede orientar un bibliotecólogo, ¿verdad? O sea, sacúdase
Ariel, por favor, escucha el podcast de la UNED, sacúdanse en todos esos mitos de que, primero que solo acomodamos libros, por el amor a Jesucristo, bueno, y otros ahí que se los voy a dejar de tarea para que escuchen el podcast de la UNED, súper cortito, son como menos de 20 minutos, ¿verdad? Es que Pero Meli me recomendó hace un tiempo un podcast, eso es. Y no, lo no, escuchaba. un episodio, ni siquiera un podcast, un episodio Y no lo he escuchado. 20 minutos, ¿verdad? No, y muchas gracias, Meli, porque justamente esto, yo no lo decía como un consejo, sino que existen muchas maneras, ¿verdad? El consejo, obviamente, es utilizar las bases de datos, eso sería lo más adecuado, digamos, pero entiendo que, obviamente, no todo el mundo para bien o para mal, no todo el mundo le interesa, ¿verdad? Entonces, sino que debería interesarnos. Y muchísimas gracias por el tiempo y esas explicaciones que nos ha estado dando. Y Meli, yo ahí le hago la invitación antes de darle el paso, de que nosotros tenemos que quitarnos también la idea del bibliotecólogo. Salga del hoyo, Meli, haga algo así también. Nosotros también podemos tener hijos bastardos. Se va a llamar ratón de biblioteca. La Biblia. Yo se les dije que cuando, vea, yo estoy segura que ustedes esperaban así como la viejilla amargada y les llegó la loca y tatuada. Pero consejo, no me podía ir sin darles este consejo. Créense un ORCID si no lo tienen, que es como un identificador único de autores, porque otro error muy común es que de acuerdo a lo que pida la revista, hoy firman como, qué sé yo, Melissa Chávez, mañana Melissa Chávez López, mañana Cindy Melissa Chávez. Entonces, al final es aquella mezcolanza que usted tiene que estar viendo a ver si este autor es el mismo de este otro, ¿verdad? Entonces, con un ORCID, que es como un identificador digital, ¿verdad? Entonces, se pone el numerito ahí, ok, entonces firme como firme con su nombre. Si el número es el mismo, es usted. Y Sí, ya tengo uno yo. Perfecto, perfecto. Y otra cosa súper importante que no me podía ir sin decirla, es que por favor, especialmente Ariel, cuídense de la hiperprotasemia. Un guiño a Socráticos Ridículos, no me podía ir sin decirlo. Muchas gracias. Así que... Gracias. Sorry, pero no me pude aguantar la tentación. Muy bien, muy bien. Muy Bueno, bien, muchachos, excelente. esto fue Salir del Hoyo, un podcast donde hablamos de todo un poquito. Ciencias, opiniones, comentarios y hasta un poquito de bullying al parecer. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros y Man, nos siempre hay un vemos montón, en la man. siguiente. Chao, chao. Listo, Muchas gente. gracias, Meli. Pura vida. Ok. Sí, Meli, muchísimas gracias. Hola gente, si han llegado hasta acá es porque bueno, el episodio les pareció interesante y decidieron pues verlo todo, lo cual nos alegra mucho. Los chicos tuvieron la amabilidad de darme este par de segunditos de más para instarlos en que a poner en la caja de comentarios cuáles son aquellos estereotipos que ustedes tienen sobre la bibliotecología. Por ejemplo, bueno, constantemente me preguntan si yo estudié para esto, que además de acomodar libros, ¿qué hago? Entonces me gustaría saber cuáles son esos estereotipos que ustedes tienen sobre la bibliotecología y ver qué interesante podemos hacer con eso. Muchas gracias, sigan apoyando a Salir del Hoyo y buena nota chicos, muchas gracias.